todo lo que necesita. Esto tiene una interpretación que va más allá de el sentido mismo y es que hay países que sí pueden suministrarse todo lo que necesitan. Por ejemplo, un país como Estados Unidos. Estados Unidos es un comprador neto de, eh, por ejemplo, vestuario. Compran mucha ropa. Estados Unidos es un comprador neto de artículos para oficina. Y uno se podría hacer la pregunta, ¿será que Estados Unidos, que es un país que produce satélites, no haría una mesa de comedor o un escritorio o una silla para sentarse? ¿O no haría una camisa o una bermuda? Claro que sí lo podría hacer. O sea, este es un país que podría ser autosuficiente. Si, repito, produce satélites, es capaz de producir una lata de atún. Lo que pasa es que prefiere destinar sus esfuerzos, sus recursos a la producción de aquellas cosas que más rentabilidad le genera y le compra a los demás países aquellas cosas que no le genera tanta rentabilidad. ¿Ven? Ahí estamos aplicando una teoría. Yo les podría preguntar y ustedes me deberían de decir con la clase que vimos ayer cuál teoría está aplicando ahí. ¿Sí? Estados Unidos podría ser un país autosuficiente, es decir, producir todo lo que necesita. Sin embargo, no lo es porque encuentra que hay otros países que producen cosas en condiciones de mayor eficiencia que él. Luego entonces prefieren comprárselo y dedicarse a producir otros bienes y servicios en los que ellos son más eficientes que los demás. O sea que la autosuficiencia no quiere decir que no te lo puedas suministrar. No, la autosuficiencia quiere decir que siempre hay alguien que puede hacer algo mejor que tú. Es decir, Estados Unidos sí podría producir camisas, sí podría producir latas de atún, pero mejor decide comprárselo a esos países que lo pueden producir en mejores condiciones que él y dedicarse a otras cosas. Eso sería posible solo si existiera el comercio exterior. Luego, entonces, esa primera idea fuerte, ningún país es autosuficiente, lo que hace es abrirle la puerta al comercio exterior, porque está reconociendo además que para equilibrar lo que cada país necesita o lo que cada país deja de producir para comprárselo a otro, es indispensable el comercio exterior. Es una actividad de largo alcance. Primera idea fuerte. ¿Listo? O sea que ustedes están estudiando o se están preparando en una actividad que es indispensable para el país en el que están y para todos los países del mundo. Esa sería mi primera idea fuerte. Segunda idea fuerte podría ser, sigamos escuchando. Y que no necesite el apoyo de los demás países. Muy interesante el tema a propósito de esta cumbre que acaba de realizarse de las Américas y qué bueno que esté con nosotros Carlos Alberto Montoya, él es analista económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, que nos va a estar hablando un poco sobre ese tema de la importancia del comercio internacional para la economía colombiana y para la empresa. Bienvenido a Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, Paola, por la invitación a ti y a tu programa. Carlos, cuéntenos entonces ese tema de que realmente un país no se puede considerar solo en el mundo, que no necesita interconectarse con otros países y que no haya la necesidad de ese comercio internacional. Sí, en términos generales uno podría decir que la importancia del comercio internacional es una importancia de naturaleza histórica y
que se va probando día a día en la medida en que existe cada vez más interdependencia entre los países y entre sus empresas. ¿Listo? Es una importancia de naturaleza histórica. Nosotros vemos que hace 500 años ya las principales escuelas vienen escribiendo las teorías de cómo debe darse el comercio internacional. Y esta es mi segunda idea fuerte, descansa principalmente sobre las empresas. O sea, muchos podemos hacer comercio exterior, pero el jugador más importante, el que más importaciones y exportaciones en términos de volumen y de variedad hace son las empresas. Las pequeñas, las medianas y las grandes. Pero de las tres, las que más hacen comercio son las grandes empresas. Lo decíamos también en la clase anterior. Colombia tiene un problema serio en su comercio exterior y es que las pequeñas empresas no están exportando. Y eso se quiere corregir, se quiere resolver de varias formas, pero ese es un problema. En otros países es al contrario. Las que más participan en el comercio exterior son las pequeñas empresas. Las que más importan y exportan desde su país son las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, el jugador más importante, de acuerdo con esta segunda idea en el comercio exterior, son las empresas y particularmente deberían ser las pequeñas. Deberían ser las pequeñas. ¿Sí? Ustedes están formándose para ir a apoyar procesos a empresas y seguramente a pequeñas empresas. Segunda idea fuerte. Vamos con una más y me adelanto un poquito. Ahí. Las empresas y las que terminan haciendo de los países competitivos son las empresas. De ahí que tanto desde el interior mismo de la empresa como desde las políticas que se ejercen por los gobiernos, el gran reto es que las empresas sean cada vez más protagonistas y participen más activamente de este comercio internacional. Se habla de hace ya 2 décadas de esa apertura económica, del compromiso del país desde sus empresas. ¿Cómo va el país en esa faceta, sobre todo cuando vemos recién pasa la Cumbre de las Américas, ya se habla de una entrada del Tratado de Libre Comercio más rápidamente, de una posibilidad de una visa, ya 10 años, de una confianza en el país, de una cantidad como de oportunidades que se vienen de esas relaciones políticas y económicas con los países de las Américas? Digamos que los años de 1990 traen una serie de novedades en la agenda de las economías de nuestros países, para hablar de América Latina, incluyendo a Colombia, y de la agenda empresarial. Particularmente, uno diría que a partir de los años de 1990 nosotros le damos el estatus que el comercio internacional como tal merece, y aceptamos que como país, como economía y las empresas como tal van a tener el éxito en la medida en que se puedan insertar realmente en ese comercio internacional. Listo. Podríamos, insisto, verlo todo e ir sacando ideas. Es que cada frase que dice este señor, cuando ustedes teclean ahí Telemedellín, normalmente sale de una porque es muy visto este video. Porque cada cosa que él dice realmente es una pieza de arte para poder explicar por qué es importante el comercio, por qué ustedes están, digamos, en el lugar apropiado cuando decidieron optar por esta alternativa. Esto último que él dice, dice que desde el año o desde los años 90, es decir, hasta 1990, nosotros como país, quiero referirme Colombia, estábamos de espalda al comercio internacional. Es decir, éramos una economía semicerrada. Facilitábamos
los intercambios comerciales solamente en unos muy poquitos sectores. Pero la gran mayoría de nuestra economía estaba protegida porque era una economía débil. Teníamos unas empresas apenas empezando. De ahí que era importante aplicar esa teoría de los mercantilistas de que cuando la empresa apenas está haciendo el comercio exterior abierto, libre, es perjudicial. Nosotros estábamos antes del 90 en esa realidad. Insisto, empresas nacientes, débiles, que necesitaban de protegerse para el comercio internacional. A partir del 90, es decir, 1990, parte en dos la historia de nuestras relaciones internacionales. Entramos en una política comercial que se conoce como de apertura económica o de internacionalización. A partir de ahí, todas las empresas entran en el juego, en el baile, en este caso del reggaetón, ahí estábamos, de vender y comprar también en otros mercados a partir del año 1990. Y para muchos, esto cada vez se consolida más, se vuelve irreversible. Insisto, por eso mi afirmación de que eligieron un campo apropiado para formarse y para, digamos, consolidarse en lo personal, en lo laboral, en lo profesional, etcétera, etcétera. Insisto, podríamos seguir avanzando en el video para explicar por qué es importante el comercio internacional y por qué la decisión de estudiar esta carrera. Ya ustedes lo vieron, insisto, pueden mantener abierta su hojita de las ideas fuertes, la pueden completar y al final toman la foto y me la envían como nuestro quiz del día de hoy. Ya ustedes están listos para que si alguien les pregunta, ¿por qué decidiste estudiar comercio exterior? ¿O por qué el comercio exterior es una actividad importante, como puede ser la educación o como puede ser la salud para un país? Ustedes ya pueden decirlo. Vamos a tratar de listar algunas de las principales razones. La primera ya la tienen, ningún país es autosuficiente. Así tenga la capacidad de producir de todo él solito, siempre hay alguien que puede hacerlo en mejores condiciones de costos y calidad. Luego entonces gana más dedicándose a producir lo que él sabe hacer y comprándole a los demás lo que los otros hacen mejor que él. Esa es la principal razón por la cual existe el comercio internacional hoy. Y hay muchos países, muchos organismos internacionales, muchos empresarios que ya lo tienen claro, pero hay otros que no. Segunda razón, segunda causa del comercio. Cada país tiene unas dotaciones diferentes de recursos, es decir, puede producir distintas cosas. En la medida en que eso es así, se vuelven complementarios. Es decir, usted produce esto, yo no, entonces hágalo usted y me lo vende a mí. Yo produzco esto y usted no, lo hago yo y se lo vendo a usted. Es decir, porque se crearon con recursos distintos, con capacidades distintas. Tercero, los precios son distintos en cada país. Hay una diferencia de precios, hay una diferencia de gustos, hay una diferencia de culturas que hacen que, eh, digamos, la piña, por ejemplo, no se cultive en los glaciales. La piña se cultiva
en el trópico, en los países tropicales. En los glaciales se puede producir otra cosa. Entonces, esas diferencias geográficas, esas diferencias culturales, esas diferencias en los precios, en las calidades, hace necesario que hayan intercambios y que las unidades económicas, llámese familias, empresas, personas, busquen siempre dónde está lo que se acomoda mejor a sus realidades. ¿Sí? Tercero, cuarto, quinto, podríamos seguir mencionando razones. Los compromisos internacionales. Entonces, cuando un país decide hacerse miembro, atención, de una organización internacional, como por ejemplo la OMC, que traduce Organización Mundial del Comercio, o Naciones Unidas, ¿sí? O Banco Internacional de Desarrollo, cualquiera de estos organismos al que el país decida adscribirse, le va a poner unas condiciones, le va a colocar unos compromisos. Bueno, lo aceptamos aquí, pero usted se tiene que comprometer con estas y estas y estas y estas cosas. Una que nunca falta dentro de esos compromisos que tienes que hacer es tener intercambios comerciales con los demás. ¿Sí? O sea, si tú no aceptas tener intercambios comerciales de bienes y servicios con los demás países, pues no puedes pertenecer a ese organismo. Y hoy en día es una moda pertenecer a los organismos internacionales. Los presidentes hace rato vienen entendiendo esa realidad y lo primero que hacen cuando llegan al poder es mantenerse en los organismos internacionales. Y los organismos internacionales exigen libertad, apertura para los intercambios comerciales entre ellos. Eso se conoce como multilateralismo. Multilateralismo es lo opuesto a autosuficiencia o autarquía. La búsqueda de la paz, ¿no? Los países han entendido que una de las formas de resolver amistosamente sus discrepancias es a través de las operaciones comerciales. Es decir, dos o más países que realicen intercambios entre sí generalmente nunca van a confrontaciones bélicas. Es más, la Primera y Segunda Guerra Mundial nacen por discrepancias en los intercambios comerciales del acero, del carbón. Luego entonces se entiende que una forma de mantener la paz mundial es con intercambios comerciales entre países. Repito, podríamos seguir dando razones para explicar por qué es importante el comercio internacional. Y si lo trajéramos al ámbito local del país, podríamos decir que el comercio internacional aumenta el empleo. ¿Por qué? Porque cuando usted como empresa decide ya no vender en un solo país, sino vender en dos o en más, usted tiene que aumentar el empleo, tiene que contratar más gente. Usted va a pagar más impuestos. Luego, entonces eso es bueno para el gobierno. ¿Sí? Usted va a garantizar que sus ciudadanos tengan una mejor calidad de vida porque pueden acceder a cosas que usted no produciría o no produciría en adecuadas condiciones. En tal sentido que existe una, digamos, multiplicidad de razones, de causas que justifican el comercio internacional. Nosotros aplicamos este taller, voy a rápidamente explicárselos para que a ustedes les quede fácil luego hacerlo en casa. Este es un ejemplo de cómo una empresa colombiana decidió incursionar en el comercio exterior. Se llama Cueros Vélez. Podrían haber
como esta, muchas más. Ustedes van a escoger una. Yo les voy a explicar el taller, lo voy a hacer con ustedes sobre Cueros Vélez. Este es lo que se quiere que las empresas empiecen a hacer. El escenario en el que empiecen a incursionar. Vender sus productos más allá del mercado nacional. Cueros Vélez amplía sus fronteras. Esto es un artículo de prensa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a darnos cuenta que en las noticias, normalmente en Internet, se consigue mucha información sobre las empresas que hacen comercio exterior o las empresas que se internacionalizan. Es lo mismo, ¿no? Las empresas que hacen comercio exterior son empresas que se internacionalizan, empresas que hasta anoche vendían en el mercado colombiano y a partir de hoy empiezan a internacionalizarse, es decir, ya no solo en el mercado colombiano o nacional, sino en otros mercados. ¿Listo? Esa es la moda, muchachos. Ese es el paradigma hoy de las empresas. Vender más allá de las fronteras nacionales. Ese es el reggaetón que bailan los chicos en las fiestas hoy en día. Es lo que las empresas tienen que empezar a bailar. Vender más allá de sus fronteras nacionales. Eso hay que ponérselo en la piel. Los estudiantes, los empresarios, los residentes tienen que ver esa realidad con esa claridad para poder no quedarse por fuera. Como les decía, lamentablemente llegamos tarde casi siempre. Estamos intentando darnos cuenta y mejorar en eso. Y arranca por ustedes, los que están ahí escuchando esto que les estoy diciendo. Si ustedes lo tienen claro y van luego a unas empresas que también lo tienen claro, es más fácil. Pero si ustedes no lo tienen claro y van a empresas que lo tienen claro, ahí se presenta una fricción. O ustedes lo tienen claro, pero llegan a una empresa que no. Cueros Vélez amplía sus fronteras. Dice que la compañía colombiana especializada en calzado y accesorios de marroquinería comenzará a exportar 10.000 pieles, para que también entendamos lo que les decía seguramente ayer, que las empresas no solamente están hoy participando en los productos 100% terminados, sino que el comercio exterior se ha ido trasladando de productos completos a partes. En este caso, Cueros Vélez lo que está exportando son pieles a Alemania, Italia y Estados Unidos. Aquí ya yo tengo, o ustedes que están empezando este curso, tienen claro que están frente a una operación de comercio exterior, porque es una empresa colombiana que fabrica unas pieles o que obtiene unas pieles a partir de procesos productivos en Colombia y se los va a vender y a enviar a unas empresas que están en el exterior y a cambio va a recibir unos pagos en moneda extranjera. Aquí ya queda claro, muchachos, que estamos frente a una operación de comercio exterior. Por eso es que son importantes las noticias, porque leyendo esta noticia o la que ustedes consigan después, van a poder ir aplicando lo que estamos viendo en el curso. Eso lo hizo en el segundo semestre de este año. Digamos que esta noticia no es del 2021, debió haber sido de atrás. La compañía tendrá como clientes, estos son los que van a comprar las pieles, a fabricantes de calzado, distribuidores de marroquinería y tapicería de muebles. Con la entrada de esta nueva línea de negocios,
con la entrada de esta nueva línea de negocios, miren cómo nos aclara, es decir, Cuero Vélez hasta aquí solamente vendía calzados, seguramente cinturones, seguramente accesorios. Ahorita decide ampliarse a una nueva línea de negocio que son las pieles. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la razón? Dicen que espera generar ventas. Esa es la primera razón de cualquier empresa cuando decide incursionar en los mercados internacionales. Incrementar sus ventas. ¿Cuál empresa no quisiera incrementar sus ventas? Pues no sería una empresa. Y en el comercio exterior existe la llave para incrementar ventas. Porque ya no vas a vender en un solo mercado, sino que vas a ampliarte a 2, 3, 10. Miren que eso que está en la teoría y que hemos dicho hasta aquí, lo encontramos en el caso real de Cuero Vélez. Pues dicen que recientemente la empresa puso en marcha un nuevo centro de producción. Pues claro, si yo decido no solamente vender en mi país, sino vender en otros, pues tengo que adecuarme infraestructuralmente. Entonces, a partir de este negocio decide abrir un nuevo. Por eso es que se dice que el comercio exterior genera empleo. Ubicado en las inmediaciones de Medellín para aumentar la producción de pieles y materias primas. La fábrica tiene una capacidad de producción de 30.000 pieles mensuales. Espera alcanzar 430.000 millones de pesos colombianos. Miren que este dato me confirma que el comercio exterior es una actividad económica que busca un lucro. Si este dato no estuviera, ustedes podrían pensar si efectivamente es una operación de comercio exterior, porque esas 10.000 pieles podrían ser una donación. Hay países que le dan a otros a cambio de eh, asistencia, asesoría o a cambio de nada, una cantidad de bienes y servicios. En ese caso no estaríamos frente a una operación de comercio exterior. Cuba en algún tiempo le daba a Venezuela, en la época de Chávez, misiones médicas, ¿sí? O le daba entrenadores deportivos. Cuba ha sido muy bueno en algunas disciplinas deportivas. Entonces, Fidel Castro enviaba a Cuba, a Venezuela, eh, médicos, entrenadores deportivos. Y a cambio de eso, Venezuela, el presidente Chávez le daba petróleo. Eso no es una operación de comercio exterior. ¿Queda claro? Porque una operación de comercio exterior tiene que hacerse cuando la empresa está buscando un lucro, cuando está esperando recibir divisas. Esto es como un trueque, lo que estoy mencionando de Venezuela y Cuba. Entonces ustedes tienen que ir abriendo muy bien los ojos para darse cuenta cuando están o no frente a una operación de comercio exterior. Y eso se los da la información que estamos analizando y que ustedes luego van a responder. Digamos que en general esa es la información del artículo y luego lo vamos a responder con estas preguntas. ¿En qué consistió el negocio? ¿Cuál es el negocio que está haciendo en este momento Cuero Vélez? Está vendiendo pieles en el mercado europeo. Ese es el negocio. Hasta ayer, ¿cuál era el negocio? Vendía calzado, cinturones en el mercado colombiano. Hoy el negocio es otro. Escribimos ahí. Ese es el negocio. Es decir, ¿qué es lo que le va a reportar unas utilidades con esto a Cuero Vélez?
la venta de pieles en el mercado europeo. No necesitan llenar el, digamos, la respuesta de muchas cosas. No, vayan al punto. ¿Cuál es el negocio? Tal cosa. Medio renglón, un renglón. Segunda pregunta, ¿a qué tipo de operación de comercio exterior corresponde? Dijimos que habían dos. Importaciones cuando somos nosotros los que compramos en el exterior y traemos al país. Y exportaciones cuando sucede lo contrario. En este caso, somos nosotros los que estamos fabricando en Colombia y enviando al exterior. O sea que ahí escribimos exportación. ¿Por qué? Y explicamos. ¿Claro hasta ahí? Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, Tercero, señor. Sí, ¿cuál señor. es el monto de la operación? Ahí está. Eh, eh, en pesos colombianos, esto equivale a 430 millones de pesos colombianos, 150 millones de dólares. Es importante escribir el monto o que haya un monto porque es lo que asegura que estamos frente a una operación comercial, un intercambio de bienes por moneda. Si ese dato no está en el artículo que ustedes encuentren, no estén seguros que están frente a una operación de comercio. Por eso debe estar. Y si en el artículo que encuentren no dice, tienen que buscar otro artículo, porque a veces yo encuentro en un sitio, ustedes saben mejor que yo, una noticia y esa misma la encuentro en otro sitio. Y a veces lo que me falta en una lo completo con la otra. ¿Listo? Pero no me vayan a decir, profe, esto no decía, esto no decía, esta tercera tampoco, no. Si no dice, ustedes la buscan en nuevas fuentes. Al final ustedes me deben citar las fuentes que consultaron. Y si finalmente consultaron 5 o 10 y no hay, cambian el artículo. Pero no me vayan a contestar un taller diciendo esto no lo encontré o ¿listo? Cuarto, esta pregunta es bien importante. Dijimos que en una operación de comercio exterior participan distintos jugadores. Aquí vamos a tratar de explicar, la sugerencia que yo les hago siempre es hacer un cuadrito, ¿cierto? Que diga quiénes participaron, de qué país y en qué rol. Les voy a escribir aquí ese cuadrito para que ustedes me entiendan mejor. Aquí lo podemos hacer. Yo digo aquí, insertar. Pongamos que ustedes están escribiendo en su hojita tabla y entonces insertan una tablita que tenga, le voy a decir, 4 columnas. Esta es la cuarta pregunta, ¿no? Cuarta pregunta, ¿quiénes? Vuelvo aquí. ¿De qué país y en qué rol? Vuelvo aquí. En mi hoja digo, ¿quiénes participan? ¿Qué país? Y cuál es el rol. Esto es importante, ¿por qué? Porque si no encuentran que dentro de la operación hay de distintos países, entonces no es comercio exterior, ¿sí o no? Si ustedes encuentran que solo uno está participando, entonces no es comercio exterior. En una operación de comercio exterior o interior igual no puede participar una sola empresa o una sola persona. Entonces, esta pregunta lo que les confirma es que están frente a una operación de comercio. ¿Y cuál es el rol? Alguien tiene que comprar y alguien tiene que vender. ¿Sí? Porque si hay una sola persona que está comprando, tampoco es una operación. Ahora, muchas veces hay quienes participan de manera directa y quienes participan de manera indirecta. Esto lo digo por el rol. En la medida en que ustedes en una operación logren identificar a todos los que participan, queda mejor
analizado el caso. ¿Ven? Es como si yo estoy contando una historia y digo cuáles fueron todos los personajes. Quien está escuchando la historia va a quedar mejor informado, ¿sí o no? Si ustedes están hablando de una operación de comercio exterior y dicen solamente el que compró y el que vendió, pero no dicen quién lo transportó o quién lo aseguró o el puerto por el que entró, la historia les puede quedar incompleta. Entonces, en la medida en que ustedes encuentren más participantes dentro de la operación, les queda más completo y aprenden más. Eso quiere decir que ustedes, para participar a partir de la terminación de esta formación en una operación de comercio, no necesariamente tienen que ser el exportador o el importador. Ustedes podrían ser el banco que facilitó el pago. Es un participante dentro de la operación. O ustedes podrían ser el depósito o el almacén en el que se guardó la mercancía mientras se nacionalizó. O ustedes podrían ser la DIAN, ¿sí? Un supervisor de la DIAN que participó en el proceso de inspección del... ¿Ves? Entonces, procuren en el análisis del artículo identificar la mayor cantidad posible de participantes. En este caso, yo digo, ¿quiénes? Yo digo Cuero Vélez, ¿cierto? Es de Colombia y es el exportador. ¿Sí o no? Yo podría decir también aquí, si quieren, el vendedor. No quieran. Aquí yo digo empresarios. No me dan los nombres, entonces digo solamente empresarios. Alemania, por ahí me dicen Inglaterra, no estoy seguro, me disculpan, etcétera, ¿cierto? ¿Qué son los compradores? Los importadores en este caso, porque ellos desde su país van a importar esa mercancía. Vendedores, ¿cierto? Yo podría encontrar a alguien más aquí, vamos a ver. Aquí me dicen que, démonos un poquito. Eh, Fueron Vélez. Bueno, vemos que yo aquí no encuentro ningún otro participante, pero aquí me podrían decir que Cuero Vélez logra esta venta porque recibió asesoría y acompañamiento técnico de el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Sí? Podría decir eso. Entonces yo aquí agregaría, miren cómo me queda de bonito el cuadro, yo diría gobierno, yo diría Mincomercio, MINCIT, esta es la sigla del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es de Colombia, ¿cierto? Y es un asesor. Y me va quedando más chévere. Supongamos que la noticia no lo dice en el artículo que yo consulté, pero podría decir que eh, los empresarios para poder entrar esos cueros a Alemania tienen que tener eh, un visto bueno de el ICA en Colombia que les garantice que esos cueros van debidamente, eh, no sé, amparados de plagas y demás. Eso podría decirlo el artículo. O sea que si ese permiso del ICA no lo presentan los importadores allá, la operación no se va a poder realizar. Luego, entonces, el permiso del ICA es necesario en la operación. Y si yo no lo tengo en cuenta, la operación se me revienta.
Luego, entonces, el ICA es un participante de esa operación. Y si yo lo he analizado de esa manera, pues la operación me va a quedar bien. ¿Entienden? Si yo sencillamente me baso en el que compra y en el que vende y dejo de lado todos los demás que participan, que pueden ser indirectos, que pueden ser pequeños, pero son fundamentales, yo planeé mal el proceso de exportación. Entonces yo aquí tendría que colocar en mi análisis el Instituto Colombiano Agropecuario. Es de Colombia. ¿Sí? Y da el aval técnico a la operación. Y repito, si encontrara más, los debería de poner. Me queda más completo, aprendo más. Última pregunta del análisis. ¿Cuál es la razón principal de cada parte para el negocio? Eso lo pueden contestar si quieren aquí mismo. ¿Sí? Aquí le pueden agregar una columna, sector a la derecha, y dicen razón para participar. ¿No? Entonces, fueron Vélez. Vamos a incrementar ventas. Ahí lo dijimos. Ahí lo dice el artículo. Los empresarios. Debemos obtener, no diría, materia prima eh, eh, calidad, ¿cierto? Yo me imagino que si decidieron comprárselos a Cueros Vélez y no a otros de ahí o de otra parte, es por algo. No lo dice el artículo, ojalá lo dijera. Y si ustedes buscan un artículo, repito, adicional, lo pueden encontrar. O porque existe un tratado de libre comercio, podría ser, entre Colombia y la Unión Europea, que hace que esos empresarios no paguen arancel por traer de Colombia. ¿Ven cómo en la medida en que yo voy ampliando mi escenario de información, voy metiendo nuevos datos y voy aprendiendo más? Ese podría ser una razón, ¿sí? Existe un TLC entre Colombia y la Unión Europea que establece cero arancel para ciertos productos, entre ellos pieles, que entren desde Colombia hacia esos países. Esa podría ser la razón por la cual ellos deciden esas pieles de Colombia y no de otro país. Y ahí ustedes van ganando en información. Y cuando estén explicando, argumentando el caso, les va a quedar más completo. ¿Cuál es la razón del ICA? Bueno, la razón del ICA es certificar, ¿cierto? La sanidad de las pieles. Digamos que eso es una... ¿Cuál es la razón por la cual participa el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en esta operación? Digamos que ellos son, asesoran, eh, digamos que ellos dan estímulos al empresario. Por eso participa. Entonces ese cuarto punto y quinto lo pueden recoger en un cuadrito como este. Entonces es un taller de aplicación. Lo vamos a trabajar para mañana. Estas cosas no las podemos ir dejando acumular porque se nos olvidan. Entran a un sitio cualquiera, buscan una noticia de comercio exterior, la leen y la analizan con base en estas preguntas. Profe, qué pena con usted. ¿Será que usted podría compartir la pantalla para ver más o menos cómo usted hizo el cuadro, por favor? Claro que sí. Disculpan que a veces, siempre que sientan que les estoy hablando y no les estoy compartiendo, me avisan porque a veces, este es el cuadro.
Me disculpan, de verdad, porque les estaba hablando convencido de que estaba compartiendo en la pantalla. Ahí lo ven, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, señor. Gracias. De verdad, me disculpan. Estaba convencido que se las estaba mostrando y ahí ya lo pueden ver. ¿Quiénes participan? Aquí, el país, acá, el rol, aquí, y la razón para participar. Es una manera de entender lo que estamos diciendo en la teoría con situaciones reales de la práctica. Y aquí pues está, no sé si este lo habían visto en algún momento, creo que sí, espero que sí, el análisis de Cuero Vélez. Este pedacito que yo puse en la diapositiva, lo saqué del artículo. Yo leo el artículo y coloco en la diapositiva como lo que me interesa explicarles. Ustedes deben hacer lo mismo. No vayan a coger el artículo y vayan a empezar a cortar y pegar. ¿En qué consistió el negocio? Leen un pedazo y me lo pegan ahí. No, porque no va a ser bien visto. Además, ¿saben qué sucede en estos casos? Que empiezan a repetir información. Porque luego a qué tipo de operación corresponde, cortan y pegan y resulta que un pedacito de eso está también arriba. ¿Y cuál es el monto? ¿Y quiénes participan y qué roles? El ejercicio es leer y contestar en un renglón. En un renglón. Se puede. Capacidad de síntesis. Ahora, el artículo sí lo deben anexar, ¿no? No me van a enviar solo las preguntas porque entonces ahí me dejan perdido porque yo no todos los artículos los conozco. Entonces me anexan el artículo o el link para yo descargarlo y me anexan las preguntas. ¿Listo? Y eso les va a ir dando ya confianza en leer uno se alegra cuando lee una noticia y como que, ya, ahí voy entendiendo. ¿Listo? Les decía que en nuestra sesión pues la íbamos a hacer un poquito de cada cosa. Entonces ahora sí entramos a nuestro último segmento, que es el escenario, el entorno, en el que vamos a hacerlo muy corto. Terminamos faltando 10 minutos para que tengan tiempo de prepararse para la clase siguiente, pues y yo también. ¿Listo? Me avisan si me estoy pasando. Son las 9:26. Entonces, volvemos a nuestra analogía. Las empresas, la gran mayoría de las empresas colombianas, digamos, no exportan. Y no exportan porque, bueno, les da miedo, porque tienen unos empresarios que no están informados, porque no conocen los beneficios que hoy en día las entidades del Estado están ofreciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, antes de hacerlo, es importante que sepan que esto hoy en día es parte de la realidad de las empresas. Es la moda, que todo el modelo, por decirlo así, la tendencia, es una palabra que a ustedes les llega un poco mejor, es a ir más allá de su mercado natural. Empresa que no tenga eso claro, que no sepa que eso es parte del ADN hoy, del funcionamiento en un mundo global, se va a reventar. Si quiere, hágalo exportando todo el producto, pero si ve que no le da, hágalo exportando una parte del producto. Pero métase en ese cuento. Es una fiesta. Insisto, ayer les hablaba de un partido de fútbol. Usted hoy para sentarse a ver un partido de fútbol tiene que saber que hay unas reglas. Si usted hoy es empresario o es estudiante, debe saber que las empresas están hoy en la tendencia a vender más allá de sus fronteras nacionales.
Se llama globalización. Es un modelo, es una pista, es una cancha de fútbol en el que las empresas están jugando. Vemos que anteriormente, hace 30 años, las empresas estaban participando en un mundo que estaba dividido por dos grandes bloques. Uno estaba liderado por los Estados Unidos y los países europeos, de Europa Occidental. Estaba también casi toda América Latina. Y tenían, digamos, una ideología o una eh, eh, mirada de los intercambios comerciales. Deberían ser libres. Estados Unidos proponía la teoría de eh, los clásicos de que cada país se especializara en la producción de un bien y intercambiara con los demás. Aquí tenía una iniciativa del empresario privado. El Estado realmente participaba poco. El otro bloque estaba liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así se conocía, la URSS. Estaba fundamentalmente liderado por Rusia. Y en este segundo bloque, los intercambios comerciales estaban controlados por los gobiernos. Luego entonces era impensable que una empresa que estuviera ubicada en el bloque liderado por los Estados Unidos hiciera intercambios comerciales con una empresa que estuviera liderada por el bloque de Rusia. Los intercambios eran al interior de cada bloque. Esto, digamos, cambió. Hoy en día estamos en una época de cambios o en un cambio de época, algunos le llaman así, y debe arrancar por los procesos de formación desde las instituciones educativas. Eh, 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 Cualquier cosa que hagas hoy en día está marcado por el modelo. Ustedes saben lo que significa estar por fuera de la moda o ir en contra del modelo. Bueno, hay mucha gente que está en contra del modelo, que no está de acuerdo. Eh, eh, y que además es un modelo que premia al más competitivo. Una empresa o una persona que vende o compra en otros países puede ser mirado como más competitivo que uno que solamente vende y compra en el país. Pero esa competitividad, lo decíamos, hoy en día arranca primero por las personas. Está en la base de la pirámide. De ahí pasa a las empresas. Y de ahí pasa al país. Por eso decía este señor en su intervención que realmente en donde hay que hacer el mayor esfuerzo es en la competitividad de las empresas, que son las empresas las que hacen comercio exterior. Y eso es cierto. El país no compra ni vende. Digamos que los ministerios hacen algunas operaciones. Las personas, otro poquito, pero realmente es la empresa la que debe ser competitiva. Pero si nosotros no somos competitivos, es decir, si nosotros vamos a unas empresas y nosotros no somos competitivos, las empresas tampoco van a ser. Esta es la realidad del comercio exterior colombiano. Está marcada por una serie de acuerdos. Ha ido firmando, esto lo vamos a ver un poco más adelante, tratados de libre comercio con otros países. ¿Para qué? ¿Para qué se hace un tratado de libre comercio? ¿Para qué se firma un acuerdo comercial? Un acuerdo de integración para eliminarle barreras al comercio exterior.
O sea que mientras más acuerdos hayan, menos barreras hay al comercio. Nosotros, lo decía el video que vimos el primer día, hemos ido firmando poco a poco, ¿cierto? Primero teníamos un acuerdo solo con la Comunidad Andina de Naciones, en donde estaban Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Todos países de la región. Aquí estaba antes Venezuela, sino que se retiró. Todos países de la región, todos fronterizos, todos hablamos el mismo idioma, ¿ves? Poco a poco hemos ido firmando acuerdos con Canadá, con Estados Unidos, con México, con Salvador, Honduras y Guatemala, se conoce como el Triángulo del Norte, con Costa Rica, con Panamá, con Chile, con los países del Mercosur, que son estos, aquí se alcanzan a ver, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, Mercosur, este es el mercado común del sur. Venezuela ahora hace parte de este acuerdo, lo aceptaron, pero lo tienen sancionado por todo el tema que ya ustedes conocen de violación de derechos humanos. Tenemos acuerdo con Israel, imagínense, un acuerdo de integración para facilitar el comercio exterior con Israel, con Australia, Turquía, China, con Japón, con Corea. Tenemos acuerdo con los países de la EFTA, estos son los anteriores de la Comunidad Europea, Suiza, Noruega, Islandia, no alcanzo a ver, Liechtenstein, y con los países de la Unión Europea, los 27. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Que hoy una empresa en Colombia podría comprar o vender en el marco de unas facilidades con cerca de 44 países con distintas características. Ese es el escenario, ese es el estadio, la pista de baile en el que están las empresas hoy en día. Prepararse para intercambiar bienes y servicios con 44 países. Esto es como cuando uno era más niño, en el caso mío, nosotros nos asustaban con los ovnis, ¿no? Decían que si hacíamos algo equivocado, bajaba una nave de estas y nos llevaba. Y eso nos generaba mucho miedo. Viendo esta imagen, las empresas hoy están en un modelo, decíamos, se llama globalización, en el que pueden viajar por cualquier parte del mundo y hacer operaciones o negocios, ¿cierto? En cualquier país. Así hay que verlas, así hay que vernos. Ustedes tienen que verse así para poder aprovechar las ventajas que el modelo da, para que el modelo no los aplaste. El comercio exterior o los intercambios hoy de bienes y servicios con personas, empresas, gobiernos, hay que verlo así. Hay que visualizarlo de esa manera. Muchas empresas colombianas incluso, en el caso de Argos, EPM, Sura, Ostobón, Arturo Calle, Cueros Vélez, lo han entendido y lo están haciendo. Anteriormente casi todas eran estadounidenses, fíjense. ¿Sí? Después empezaron a aparecer algunas brasileras, chinas, eh, eh, pero hoy en día las colombianas poco a poco. Por eso les digo, si una empresa hoy no tiene dentro de su plan operativo a 5, a 10 años, incursionar en un mercado externo, apague y vámonos. Incursionar quiere decir comprar o vender. Incursionar quiere decir productos completos o partes. Incursionar quiere decir bienes o servicios.
pero hay que entenderlo como una necesidad. Entonces ese es el ritmo, ¿no? El ritmo que están bailando las empresas hoy es globalización, ¿no? ¿Qué significa? Un aumento en el volumen y la variedad de las transacciones, tanto de bienes como de servicios entre fronteras. Ese es el reggaetón que tienen que aprender a bailar las empresas. Pero como las empresas están integradas por personas, entonces quienes aprenden el ritmo y de manera conjunta lo llevan a la empresa son ustedes. Es positivo y es negativo. No vamos a decir que es que esto tiene solo efectos positivos. También tiene cosas negativas. Pero hay que darse cuenta. ¿Quién tiene que hacerlo? Ustedes. Por eso los pongo aquí en la mitad. Es una tendencia. Están en un modelo o en una moda las empresas de extenderse más allá de sus fronteras. Por eso es que hay que aprender el inglés. Por eso es que hay que entender las culturas para tener la capacidad de adaptarse a esos cambios. Eso es que la universidad hoy en día exige como condición indispensable tener una segunda lengua. Es por eso, ¿no? Que implica cambios en lo cultural, en lo político, en lo social, en lo legal. Es decir, no es un impacto solo en lo económico. Poco a poco va abarcando otros ámbitos. ¿Por qué nosotros hoy en día consumimos tanta comida rápida? Porque el modelo así lo ha establecido. Entonces ha ido cambiando lo cultural, ¿cierto? Y lo social, ¿no? Porque hoy en día es la democracia la forma de gobierno que casi todo el mundo acepta. ¿Por qué rechazamos las dictaduras? ¿Por qué ese cambio en la política? Por el modelo, porque es la moda, porque respetamos los derechos de los animales, de las mujeres, ¿sí? De las personas que tienen diversidad sexual, por el modelo. Entonces, en la medida en que yo me doy cuenta, me preparo para eso, puedo ir, digamos, generando unas condiciones para sobrevivir en ese mundo. Y las empresas lo tienen que entender. Y las personas que integran las empresas, insisto, de primera mano. Los aspectos positivos de este modelo que estamos viviendo hoy en el que las empresas deben sobrevivir. Digamos, el descenso sistemático de los precios de los bienes y servicios. Cada vez las cosas que consumimos, que compramos, son más baratas, ¿no? Anteriormente una llamada de celular valía 1.000 pesos. Eh, eh, un par de zapatos importados, Reebok o cualquiera de estos, valía el triple de lo que vale hoy. Un celular mismo, ¿sí? Entonces, el modelo ha hecho o ha presionado para que los precios de los bienes y servicios disminuyan. Porque en la medida en que muchos participan, aumentan las ofertas y cuando las ofertas crecen, los precios tienden a bajar. Y lo contrario. ¿Eso qué quiere decir para que no lo veamos aislado? Que las empresas deberían de participar con ofertas ajustadas a esta realidad. Un precio exorbitante comparativamente con los demás te saca del mercado, ¿de acuerdo? Segunda realidad que el modelo ha facilitado, el acceso de manera igual a el avance tecnológico. Hoy en día cada persona mínimamente tiene un celular. Muy extraño que no, pero eso se debe al modelo, a la facilidad, al acceso. Luego, entonces usted,
si es empresario o si quiere serlo, sabe que hoy en día es posible en el modelo en el que estamos llegar con sus bienes y servicios a todo el mundo, a los mercados globales, siempre y cuando estén hechos pensando en las necesidades globales. Eso es una realidad hoy del modelo. Eso hay que aprenderlo para poder bailar esa danza, ese reggaetón. Las empresas deben darse cuenta de que tienen que llegar con precios competitivos, de que tienen que llegar con productos de calidad que satisfagan necesidades globales. Si no tienes esas dos condiciones, no entras a la fiesta, la vas a pasar mal. Luego entonces tiene que incorporarse dentro del ADN de las empresas y por supuesto de hoy en día quienes estamos en este mundo. El intercambio de información, opiniones y conocimientos es más fácil acceder a lo que se hace, se produce intelectualmente en otros países. La democracia es un aspecto positivo, la participación de las mayorías en las decisiones, el respeto por los derechos humanos. Es decir, sin estas cosas no vas a poder jugar apropiadamente. Y estas las tienes que trasladar a tus estrategias, a tus productos, a tus servicios. Hacer una camiseta hoy en día pegándole a un perro, ¿creen que se podría vender? No, ¿no es cierto? Probablemente no. Luego entonces tus productos tienen que estar hechos, pensados, acordes con esta tendencia, con esta moda. También hay cosas negativas, ¿cierto? Las empresas se deslocalizan para llevar sus eh, aspectos negativos a los países menos desarrollados. Entonces, una empresa que tiene mucho requisito en los países industrializados se están deslocalizando. Trabajo infantil, condiciones inapropiadas, la trata de personas, el cambio climático, son efectos negativos del modelo, son reales, porque como la tendencia es a expandirse y expandirse y expandirse, eso solamente se puede hacer si se abusa de otras condiciones. La migración son efectos negativos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Repito, lo dije en una diapositiva anterior. Darse cuenta de que hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas, pero es necesario darse cuenta, hacerse consciente, prepararse para eso. Como cualquier otra situación, este modelo tiene unas características, tiene unos rasgos, si se quiere. Primera característica del modelo global, del comercio exterior de hoy en día, se hace en el marco de unos acuerdos, de unos tratados de libre comercio. Ahí vimos algunos que tiene Colombia, pero todos los países tienen tratados de libre comercio. Dice la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que hay más o menos unos 700 acuerdos comerciales firmados entre países. Luego, entonces, si yo quiero hacer una operación de comercio exterior con otro país, lo ideal es que busque y lo haga en el marco del acuerdo que tenemos firmado, porque se firmó para facilitar esa operación. Existen muchos organismos internacionales que apoyan, que ayudan, que brindan asistencia técnica a quienes participen en las operaciones comerciales. Usted no tiene que sabérselas todas, lo habíamos dicho, sino tener claro con qué organismos, organizaciones, entidades asesorarse. Las empresas multinacionales, es decir, aquellas que tienen su casa matriz en un país, pero que pueden instalarse
en muchos otros, son un ícono del modelo actual. Hay empresas que deciden irse a otro país solo para desde ahí exportar más fácilmente. Y en la medida en que estas empresas sigan apareciendo, el comercio obviamente va a seguir creciendo, porque es que una empresa no se va a instalar en un país para vender en el mercado local, sino para vender desde ahí a otros mercados. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, el desarrollo de estas mejores prácticas para comunicarse, para cerrar negocios, es una realidad hoy del mundo global. Anteriormente, para poder cerrar un negocio, se tenía que desplazarse físicamente para investigar un mercado. Tenía que literalmente viajar. Hoy en día no es necesario. Las TICs se lo permiten. La evolución de los sistemas de transporte. Es decir, cada vez más, por ejemplo, los buques pueden transportar más contenedores. Anteriormente, el buque se movía con una vela o se movía a vapor. Era mucho más vulnerable a la fuerza de las mareas. Entonces tenía que cargar muy poco. Hoy en día los buques ya funcionan con otro tipo de tecnologías. Utilizan las mismas mareas, el mismo viento, mayor capacidad, mejores materiales, cuartos refrigerados. Entonces ya no transportan pocas unidades de carga, sino que hoy en día se dice que un buque de última generación está transportando hasta 25.000 contenedores. Entonces, la evolución de los sistemas de transporte parte del modelo global de la moda ha facilitado el comercio. Anteriormente no se podían vender aguacates porque no alcanzaban a llegar a la India, que demora más o menos unos 17 días. Pero como han evolucionado los sistemas de transporte, tienen cuartos refrigerados, viajan más rápido, hay más rutas, hay más frecuencias. El comercio exterior de aguacates o de uchuvas o de mariscos, que eran productos que anteriormente no jugaban, no contaban. La solución pacífica de conflictos. Entonces ya las discrepancias se resuelven de manera amistosa entre empresas, entre países, entre personas. Y la libertad en la movilidad de las personas. Hoy en día usted puede moverse por la comunidad europea sin ningún inconveniente. Si usted tiene una visa para ingresar a uno de esos países, ya puede moverse por los 28. También lo puede hacer a nivel de la comunidad andina, ¿cierto? Si tiene su cédula nacional de colombiano, usted puede ir a Ecuador, puede ir a Perú, puede ir a Bolivia, o si también puede ir a Chile, a México, en el marco del acuerdo de la Alianza del Pacífico. Entonces hay libertad en la movilidad de personas, de capitales, el uso de la información. Todos estos aspectos son íconos o características del actual entorno en el que se hace el comercio exterior. Si usted los entiende y los usa, puede sobrevivir en ese mundo de mejor manera, y lo contrario. Y uno pues lo podría ver así para finalizar, ¿sí? Todas estas imágenes explican lo que yo acabé de decirles en palabras. No se puede estar de esta forma, ¿no? Hay que abrazar el mundo como una opción de internacionalización de su empresa.
Tienes que usar los medios de comunicación. Si vas a vender en los mercados globales, es necesario que tengas un buen soporte publicitario, porque esto finalmente incide en la toma de decisiones. Es globalización. Mire, esta última. Cada vez más los productos son homogéneos. ¿Sí? Si usted va a vender un producto o un servicio, procure que no sea uno para un mercado, otro para el otro, otro para el otro, porque tendría que tener un producto que se adecue o que se cambie para 198 países, 198 culturas. Esto es fuerte, pero es real. Lo que están haciendo las empresas hoy en día es que homogeneizan los productos. ¿Sí? Un producto muy similar, un televisor muy parecido, usted lo puede vender en 20, en 30, en 50 mercados. Entonces, cada vez más los bienes y servicios tienen que ir siendo, si quieren sobrevivir en un mundo global, muy parecidos. Así usted disminuye costos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, producir un jean, les voy a poner ese ejemplo, que tenga rayas, que tenga apliques, que tenga rotos, demora y es más costoso que producir un jean sin tantas cosas y le sale más barato. Entonces, cada vez más hay que ir preparándose para productos estandarizados. Así funciona el modelo, muchachos, chicas. Y si ustedes lo tienen claro, lo entienden y lo llevan a sus prácticas, a su pensamiento, a sus comportamientos, van a encajar mejor en las empresas globales. Y lo contrario. Estamos en una pista en la que las empresas tienen que bailar al son de estas características. Si no, la pasan mal, como la pasaría, repito, una persona que llegue a una fiesta de reggaetón sin ningún tipo de preparación o de información. Es el entorno actual del comercio exterior. Este no es otro. Por eso lo estamos tocando hoy en el curso de Fundamentos del Comercio. Terminamos entonces, tomen la foto a sus ideas fuertes del primer video y me la envían al correo electrónico. Sofía está, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a crear por favor, un WhatsApp del grupo. Colóquenle ahí a la hoja. Está, profe. Sí, señor. Perdón, corrijo. Por ese es el que hemos estado. Es que muchos se llaman así, ¿no? Y generalmente yo tengo muchos con ese nombre. De pronto es ponerle un icono distinto, a ver si no nos genera tantas confusiones y por ahí empezamos a enviar. Es más, les cuento una cosa que nos funcionó muy bien en el curso pasado. Un correo electrónico exclusivo para nuestras comunicaciones. Entonces hacen un quiz, lo envían ahí. Porque cuando llega a un WhatsApp, ahí llega otra información y normalmente se nos dispersa después. Pero por ahora funcionemos con el WhatsApp. Envíen ahorita las ideas fuertes, no al mío, porque sino a ese. ¿A usted le llega más información a ese? ¿Al correo del curso? ¿Al WhatsApp del curso? Ana María. No, no, señor. Bueno, entonces vamos a enviarlo por ahora ahí. Envíenme esta vez a ese WhatsApp que me queda más fácil descargarlo y calificarlo. Lo que hicieron hoy. ¿Listo? Si no lo han terminado, pues tómense 2, 3 minuticos más, pero la idea es que me llegue a las 10. Bueno. Bueno. Feliz día, pues. Listo. Listo, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.